Buenas noches, sonámbulos profesionales. Otra vez están aquí, y yo otra vez sigo murmurando historias que no aparecen en los libros de texto, pero que quizás deberían. Esta noche, el tema es de esos que harían sonrojar a más de un guía de museo. Si quieren seguir escuchando relatos innecesariamente detallados a medianoche, pueden dejar un like y suscribirse. Así este canal no se queda solo en la noche, y ustedes no se quedan sin historias para dormirse, ¿o no? En los comentarios, como siempre, pueden dejar sugerencias sobre qué otro personaje, desastre o escándalo histórico quieren husmear la próxima vez. Ahora sí, acomódense. Luz baja, almohada cómoda y esa atmósfera perfecta donde los secretos antiguos suenan como un susurro en el pasillo. Imaginen esto, el Palacio de Versalles. Es el lugar con más oro que sentido común, más espejos que intimidad y más escaleras que decisiones políticas. Pero no el Versalles de las postales, ni el que se visita con auriculares y audioguía. No, este es el Versalles de los cuartos secretos, los pasillos con nombres en clave, los muebles que chirrían y las puertas que solo se abren si sabes exactamente a quién le interesas. Porque esta noche no hablamos de la gloria arquitectónica de Francia, sino de su transformación en algo mucho más discreto y mucho más íntimo. Luis XV fue rey, también fue nieto del Rey Sol, pero si su abuelo convirtió Versalles en un templo del absolutismo, él lo convirtió en otra cosa, algo más horizontal, más aromático, más acolchado. El palacio dejó de ser solo símbolo del Estado y se volvió algo parecido a un club privado, uno de esos lugares donde nadie entra por la puerta principal, pero todos quieren estar dentro. Porque bajo la apariencia de protocolo, Luis XV convirtió su residencia real en el equivalente del siglo XVIII a un OnlyFans de acceso limitado, con pelucas, claro, y sin cámaras, pero con mucho tráfico nocturno. No se trata solo de que el rey fuera mujeriego, eso era casi parte del uniforme real en Francia. Lo que lo hace especial es la escala, la organización y el nivel de producción. Luis XV institucionalizó el deseo, mantuvo amantes oficiales, extraoficiales y absolutamente confidenciales. Tenía su propio gabinete secreto, su parque de siervas, y hasta un pequeño burdel disfrazado de pabellón de caza donde las jóvenes eran seleccionadas con menos rigor que un casting de telenovela. Era, en resumen, el CEO de la lujuria cortesana, y todo esto mientras el reino se deshacía poco a poco bajo el peso de deudas, guerras mal pensadas y un pueblo que ya estaba oliendo la revolución en el aire. Pero no se alarmen, esta historia no es escabrosa, es simplemente absurda, como tantas otras en las que el poder y el deseo se cruzan en pasillos alfombrados. Esta noche vamos a recorrer las habitaciones no mencionadas de Versalles, las que no tienen placas conmemorativas pero sí historia. Vamos a conocer al rey que confundió la intimidad con el privilegio y que terminó solo, enfermo y maloliente en un palacio que ya no quería contenerlo. Luis XV nació en 1710 y, como buen protagonista de tragedia histórica, empezó su vida con una dosis generosa de muerte ajena. Su padre, el duque de Borgoña, murió pronto, su madre también, luego su hermano, luego su abuelo. En un par de años, el niño pasó de estar en la cola lejana de la sucesión a convertirse, por eliminación, en el heredero del trono más brillante y más endeudado de Europa. Tenía 5 años cuando lo llamaron el deseado, aunque viendo cómo acabó el asunto, quizás lo desearon con demasiada intensidad. El pequeño Luis fue criado entre tutores severos, gobernantas abrumadas y un aparato político que lo trataba como si fuera un jarrón de porcelana con corona. Desde temprano, el mensaje era claro: no confíes en nadie, no tomes decisiones sin consultar y, por favor, no mueras sin dejar un heredero. Versalles
Ese monstruo de mármol y oro levantado por su abuelo Luis XIV seguía siendo el centro del universo cortesano, un lugar donde todo se medía por jerarquía, peluca y acceso al pasillo correcto. Pero el nuevo rey, tímido, inseguro y crónicamente vigilado, no parecía estar a la altura de la maquinaria que lo rodeaba. Cuando finalmente empezó a reinar en serio, pasados los 20, Luis XV tenía una imagen pública impecable, apuesto, piadoso, discreto, pero en privado la cosa era más humana, mucho más. Y aunque al principio se mantuvo dentro de lo esperado, una esposa reina, algunos devaneos, con el tiempo desarrolló una relación compleja con el placer. No solo buscaba compañía, sino alivio, una especie de anestesia contra la soledad crónica que le provocaba el trono. Porque gobernar Francia no era un picnic, era más como estar en una reunión de Zoom infinita con nobles que esperaban favores, guerras que costaban millones y un clero que opinaba sobre todo. Y en medio de ese ruido, el rey encontró un refugio, la intimidad organizada. Sus primeras amantes oficiales fueron discretas, algunas incluso educadas y refinadas. Pero a medida que pasaban los años, el gusto del rey se fue diversificando y sofisticando en lo logístico. No era solo que tuviera amantes, es que creó un sistema para mantenerlas, una estructura, un catálogo humano, un servicio a domicilio cortesano, pero con protocolo. Su equipo de confianza seleccionaba jóvenes según ciertos criterios, belleza, docilidad, salud dental, y las alojaba en lugares específicos del palacio, fuera del alcance de la corte oficial. El más famoso de estos espacios fue el Parque de Siervas, una zona del Petit Trianon donde las visitas eran frecuentes, breves y silenciosas. A las jóvenes se les daba un nombre falso, una habitación cómoda y una instrucción clara. Agradar al rey sin hacer preguntas. Algunas eran hijas de nobles venidas a menos. Otras eran literalmente compradas con dotes para evitar escándalos. Y si bien la historia ha intentado blanquear el relato, compañeras, confidentes, interlocutoras sensibles, lo cierto es que Luis XV institucionalizó el uso sexual de mujeres jóvenes en un sistema sostenido con dinero público y perfume de alta gama. Todo esto sucedía mientras la reina, María Leschinska, vivía en el ala opuesta del palacio, rezando, bordando y recibiendo noticias de cada nueva amante como quien escucha el pronóstico del tiempo. Nunca hacía escándalo, nunca se quejaba, pero tampoco compartía habitación. El matrimonio era desde hacía años una formalidad funcional. Produjeron hijos, muchos, y luego se ignoraron mutuamente con una elegancia casi contractual. Y mientras tanto, Luis se encerraba en sus habitaciones privadas, donde la historia oficial no entraba, pero los rumores salían en estampida. Era el principio de un reinado que, más que absolutista, parecía escrito por guionistas de telenovela nocturna. A medida que los años pasaban, Luis XV fue descubriendo algo que no enseñan en las lecciones de protocolo real, que el trono cansa. Y no es una metáfora, cansa de verdad. Levantarse todos los días con el deber de representar a Dios en la tierra, mientras medio país quiere favores y el otro medio quiere tu cabeza, no es precisamente relajante. Luis tenía el rostro de un galán de época, al menos en su juventud, pero el alma de alguien que hubiera preferido ser bibliotecario. Gobernar para él era una carga decorada con bordados dorados y cenas de 17 tiempos, pero carga al fin. Con el tiempo, empezó a retraerse del escenario público, delegaba decisiones, evitaba audiencias y se refugiaba cada vez más en sus apartamentos privados, que no eran simples habitaciones, sino una galaxia entera dentro de Versalles. Tenía su espacio para leer, otro para orar, otro para cenar a solas y otros para entretenerse. Lo que Luis buscaba no era escándalo ni notoriedad, era rutina, evasión, placer sin drama.
Mientras la corte seguía girando en su coreografía diaria de reverencias, abanicos y cuchicheos, el rey deslizaba su agenda real hacia algo mucho más íntimo y mucho más organizado. Porque si algo tenía Luis XV era método. No era un libertino descontrolado ni un Casanova improvisado. Era más bien un usuario de alta gama de los placeres privados, alguien que entendía que el deseo necesita logística. A diferencia de su bisabuelo Luis XIV, que seducía como parte de su papel público, Luis XV lo hacía en modo backstage. No anunciaba sus romances con fanfarrias, los administraba como si fueran archivos confidenciales. Quería relaciones sin ruido, sin complicaciones políticas y sin testigos. El problema es que en una corte donde hasta los pasos del rey eran cronometrados, eso no era tan fácil. Y ahí es donde entra el famoso gabinete secreto, una red de colaboradores que se encargaban de gestionar sus encuentros privados, porque sí, el rey tenía su propio equipo de logística romántica. Eran como una mezcla de mayordomos, casamenteros y encargados de recursos humanos, cuyo trabajo consistía en localizar, presentar y proteger la discreción de las jóvenes seleccionadas para el placer real. Algunas eran amantes ocasionales, otras se quedaban por temporadas, y todas, sin excepción, pasaban por una especie de casting tan opaco como inevitable. Pero lo más fascinante es que todo esto sucedía sin alterar demasiado la estructura oficial del poder. Luis podía pasar la mañana firmando decretos sobre impuestos y por la tarde recibiendo visitas en su gabinete sin que una cosa interfiriera con la otra. Para la mayoría de los cortesanos, la vida privada del rey era un misterio envuelto en perfume. Solo unos pocos sabían la verdad, y ninguno hablaba, porque en Versalles el silencio era más valioso que la moral. Aún así, la fama de Luis XV empezó a cambiar. De rey sabio y reservado, pasó a rey indulgente. De ahí a rey perezoso, y pronto rey libertino. Los chismes volaban. Las caricaturas clandestinas lo mostraban rodeado de mujeres, bebiendo vino, acariciando perritos, mientras el reino caía lentamente en la bancarrota. Era injusto en parte. Luis no había abandonado del todo sus deberes, pero sí había encontrado una vía de escape, una que, con el tiempo, se volvería su estilo de gobierno no oficial. El placer como refugio, la intimidad como política y el deseo como último consuelo. Y entonces llegó ella, no en un carruaje deslumbrante ni acompañada de un ejército de modistas, sino como una presencia inesperada en una fiesta de disfraces. Luis iba vestido de arbusto. Sí, un arbusto, cosas del barroco. Y entre tantas pelucas, máscaras y nobles, fingiendo espontaneidad, se topó con una mujer que no solo capturó su atención, sino algo aún más raro, su respeto. Jeanne Antoinette Poisson, un apellido que significaba pescado, pero que estaba destinado a convertirse en sinónimo de influencia. No era noble, ni cortesana profesional, ni parte de las familias acomodadas de siempre. Pero tenía algo más valioso: carisma, inteligencia y sentido del humor. En Versalles, eso era como portar dinamita con encaje. Luis XV quedó encantado. Y no como quedaba con sus otras amantes, esas que venían y se iban sin alterar la estructura. Jeanne Antoinette, rebautizada como Madame de Pompadour, no solo entró a los aposentos reales, entró en la narrativa, se volvió una constante, se instaló en el corazón del rey, sí, pero también en sus decisiones, en sus hábitos, en su estilo de gobierno. Fue amante oficial durante unos años. Luego, cuando la pasión se enfrió y los médicos dijeron que la salud del rey no estaba para emociones fuertes, pasó a ser consejera, confidente, directora artística no oficial del reino y, básicamente, la única persona que sabía qué pasaba realmente en la cabeza del monarca. Pompadour entendió desde el principio que el poder no estaba solo en la cama, sino en la continuidad, en permanecer cuando otras se iban, en hablar cuando otras callaban,
en decorar el palacio, seleccionar los espectáculos, organizar los encuentros y sugerir discretamente qué ministro debía salir por la puerta trasera. No era política en el sentido clásico, era influencia pura, sin cargo, y eso la hacía peligrosa para muchos. No pocas veces fue insultada, caricaturizada, señalada como la que gobierna sin permiso. Pero Luis la protegía, porque entre todos los salones de placer que había montado, con ella tenía algo distinto, una conversación. Ella sabía que el rey se aburría con la política y que el poder lo agotaba. Así que le construyó un refugio dentro del refugio. Hizo de Versalles no solo un palacio, sino un teatro permanente, un gabinete de placeres visuales, un escenario donde el monarca podía sentirse admirado, pero nunca exigido. Y mientras tanto, manejaba la agenda cultural del reino como quien afina un instrumento delicado. Impulsó a Voltaire, protegió a artistas, organizó óperas y coleccionó porcelana con el fervor de alguien que entendía que el arte también era una forma de control. Los enemigos del rey, y de ella, decían que mientras Francia se desangraba en guerras inútiles, el rey organizaba cenas íntimas con bailes y cajas musicales. No estaban del todo equivocados, pero también es cierto que, sin Pompadour, el rey se habría hundido mucho antes, porque ella, a su modo, era un estabilizador emocional, una asesora sentimental, la única persona en el palacio que no necesitaba gritar para ser escuchada. Y en un mundo de ambición disfrazada de obediencia, eso era casi revolucionario. Pompadour murió antes que el rey, excesivamente joven por una enfermedad lenta. Luis XV, que para entonces ya se había acostumbrado a verla como parte del mobiliario esencial de su vida, la despidió con una frase casi triste. Fue la única amiga que tuve. No está claro si lloró, pero lo cierto es que después de ella, el palacio nunca volvió a sonar igual. Con Pompadour muerta, algo se apagó en Versalles. No el deseo del rey, claro. Ese seguía firme, aunque ya más por costumbre que por entusiasmo. Lo que se perdió fue el barniz de sofisticación, la estética del escándalo ilustrado. Porque con ella, al menos, todo tenía un toque teatral, una intención estética, una narrativa. Sin ella, Luis XV cayó en una especie de automatismo del placer, como quien ya no busca el postre porque tiene hambre, sino porque no sabe qué más hacer después de cenar. Y ahí es donde aparece lo más peculiar y francamente absurdo de su reinado, el parque de siervas. A estas alturas, el rey ya no quería complicaciones, quería eficiencia, así que se institucionalizó un sistema casi industrial de encuentros íntimos. El Petit Trianon, uno de los pabellones más discretos de Versalles, fue adaptado para alojar discretamente a jóvenes seleccionadas para distraer al rey. Todo funcionaba con discreción quirúrgica. Los intermediarios, oficialmente gente de confianza, en realidad reclutadores profesionales, buscaban candidatas jóvenes, de belleza destacada, de familias sin poder y preferiblemente sin ambiciones políticas. Se les prometía alojamiento, discreción, regalos y una puerta trasera de salida sin consecuencias. Era básicamente un programa no declarado de acompañamiento real por rotación. Y aunque la historia ha intentado embellecerlo con palabras como salones de compañía o círculos discretos, lo cierto es que era un sistema que hoy levantaría más de una denuncia. Las jóvenes eran evaluadas, puestas en habitaciones contiguas, llamadas a cualquier hora y desechadas sin ceremonia. Algunas duraban una noche, otras algunas semanas. Ninguna se quedaba demasiado tiempo y el rey, ya envejecido, cansado y físicamente deteriorado, seguía repitiendo el ritual como si con eso pudiera conjurar la juventud que se le escapaba. El personal de Versalles sabía del tema, fingían no saberlo, pero todos lo sabían. Las habitaciones eran apodadas con nombres dulces como si eso le quitara gravedad al asunto.
Las mujeres del servicio comentaban en voz baja que el rey ya no distinguía entre el deseo y la necesidad de rutina. Y lo cierto es que en ese momento el palacio ya no era una residencia real, era un ecosistema artificial sostenido por perfumes caros, muebles tapizados y costumbres que nadie se atrevía a discutir. Mientras tanto, Francia se acercaba a su propio colapso. La economía hacía aguas, la nobleza se aislaba en sí misma, el pueblo murmuraba cada vez más fuerte, y los rumores sobre el burdel escondido del rey ya no eran chismes cortesanos, eran materia prima para los panfletos anónimos que circulaban por las calles de París, cargados de burla y veneno, porque si algo no tolera el pueblo hambriento, es un rey viejo que sigue comiendo postres a escondidas. Luis XV parecía no darse cuenta, o se daba cuenta y no le importaba. Seguía asistiendo a misas públicas, recibiendo embajadores con la peluca ajustada, y por las noches desplazándose en secreto por corredores que ya olían más a polvo que a poder. Y así, poco a poco, el que había sido el deseado terminó convertido en una figura borrosa, recordado más por su agenda privada que por sus decisiones públicas. No porque gobernara mal, que también, sino porque se convirtió en símbolo de una monarquía que ya no sabía distinguir el privilegio del delirio. Los últimos años de Luis XV fueron como una velada elegante que se alarga demasiado. Los candelabros siguen encendidos, la música suena bajito, pero todos saben que la magia se fue hace rato. El rey, alguna vez apuesto y reservado, era ya una figura gastada, enferma y cada vez más ajena incluso para quienes lo rodeaban. Los dientes se le habían podrido. La piel, antes tersa bajo capas de polvo de arroz, se había llenado de llagas. Sus ojos se volvían más apagados y sus paseos por el palacio ya no eran discretos, eran espectrales, como si caminara por costumbre, sin saber del todo si seguía siendo rey o solo un inquilino con corona. La muerte le llegó como llegan esas cosas a los reyes barrocos, de forma innecesariamente dramática. En 1774 contrajo viruela, y aunque los médicos intentaron todo, desde baños de vinagre hasta rezos maratonianos, nada pudo evitar que su cuerpo, exhausto tras años de exceso y repeticiones, se rindiera. La enfermedad avanzó sin cortesía, cubriéndolo de pústulas, fiebre y delirios. Versalles, siempre tan cuidadoso en su escenografía, tuvo que cerrar puertas, aislar alas del palacio y evitar que los cortesanos se desmayaran por el olor. Porque sí, incluso el perfume más caro tiene límites. La corte, por supuesto, fingía compostura. Se organizaban misas, se mantenía la etiqueta, se hablaba en voz baja. Pero todos sabían que el final se acercaba, que el rey que había convertido su intimidad en un asunto de Estado, que había escondido amantes entre paredes con terciopelo, que había gobernado a golpe de deseo, estaba muriendo solo, sin Pompadour, sin sus siervas, sin más compañía que la de sirvientes que lo veían como una figura a desmontar con cuidado. Cuando murió, el silencio fue más denso que el oro de las molduras. No hubo celebraciones públicas ni lágrimas sinceras, solo alivio y cierta prisa, porque su cuerpo, en estado avanzado de descomposición, la viruela no perdona ni a los reyes, fue enterrado a toda velocidad, nada de procesiones lentas ni ceremonias memorables. Luis XV salió de escena como entró su enfermedad, sin pedir permiso y sin quedar bien en los retratos. El pueblo no lo despidió con nostalgia, lo despidió con un murmullo seco. Ya era hora. Y mientras su ataúd salía discretamente de Versalles, los cortesanos ya miraban al heredero, Luis XVI, con la esperanza de que trajera orden, respeto y menos escándalos hormonales. No sabían, por supuesto, que ese heredero sería el último rey en el sentido clásico, que lo que venía no era la restauración del decoro, sino la revolución en carne viva. Luis XV dejó atrás un palacio decorado como una ópera y gobernado como un club privado, y dejó también una reputación difícil de lavar.
la del rey que confundió el deseo con la política, la compañía con el afecto y el lujo con estabilidad. Versalles quedó impregnado de su sombra, y durante años, incluso después de su muerte, hubo habitaciones que nadie quiso volver a usar, no por superstición, sino por memoria. Y cuando todo terminó, lo que quedó no fue un legado heroico, ni reformas brillantes, ni discursos para la posteridad. Lo que quedó fue un suspiro largo, cargado de perfume y resignación. Luis XV no fue un monstruo, tampoco un genio incomprendido, fue simplemente un hombre en el lugar equivocado durante demasiado tiempo, un rey que heredó un palacio hecho para deslumbrar al mundo y lo convirtió en un escenario donde la política se mezclaba con las cortinas y el poder se diluía entre suspiros. No fue cruel, pero sí fue ciego. No quiso mirar más allá de sus pasillos alfombrados, ni más abajo que su siguiente visita vespertina. Se rodeó de belleza, sí, pero no para gobernar con ella, sino para esconderse. Versalles se volvió su refugio, su escondite, su pecera de oro. Y él, dentro, como un pez sin memoria, girando en círculos, buscando alivio entre visitas, aromas y risas que duraban lo que un suspiro. Lo llamaron el bien amado, al principio por cortesía, después por costumbre, al final por ironía, porque el pueblo, lejos de adorarlo, aprendió a usar su nombre como sinónimo de desgaste, de indiferencia, de todo lo que estaba mal con una monarquía que ya no escuchaba. Mientras las calles se llenaban de panfletos y rumores, mientras la gente empezaba a preguntarse si de verdad los reyes eran necesarios, él seguía atendiendo cenas privadas con copas de cristal y velas encendidas, como si nada. Y tal vez por eso su historia duerme entre el escándalo y la ternura, porque no fue el más despiadado ni el más corrupto, fue el más distraído, el más encapsulado, el que no entendió que el país afuera ya estaba cambiando de estación mientras él seguía buscando compañía en habitaciones con nombres dulces. Luis XV no murió asesinado, ni exiliado, ni traicionado. Murió en su cama, en su palacio, en medio del mismo mundo que él había diseñado para no tener que ver el otro. Esta noche, si sigues despierto, puedes imaginarlo caminando por los pasillos vacíos de Versalles, no como un fantasma con cadenas, sino como un anciano elegante que busca algo sin saber muy bien qué. Una voz, una caricia, o tal vez simplemente un poco de silencio verdadero, por fin, porque el ruido de su corte fue hermoso, sí, pero ensordecedor, y al final incluso el placer cansa. Hasta la próxima madrugada, sonámbulos, que sueñen con palacios que no huelen a tristeza y con reyes que aprendan, al menos una vez, a cerrar la puerta por dentro.